Hola, muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo su presencia a quienes están asistiendo y también a quienes nos están viendo en línea. El día de hoy vamos a hablar sobre una... la tecnología ha venido a revolucionar la forma en la que vemos el mundo, pero también nos ha venido a ayudar muchísimo en cómo nosotros podemos utilizar, valernos de la tecnología para poder enseñar las distintas materias que comprenden la cardiología. En este caso, bueno, la cardiología pediátrica nos ha permitido que utilizando la realidad virtual, la realidad aumentada, podamos llegar a una comprensión mucho más profunda de todos los cambios estructurales que se observan en el corazón para que de esta manera podamos entender. Mi objetivo del día de hoy no es enseñarles cardiología pediátrica, por supuesto que no, pero sí valernos de las nuevas herramientas que tenemos, comparándolas con las herramientas previas y de esta manera poder llegar a un panorama más ampliado de cómo podemos utilizarlas. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a comenzar. Primero vamos a definir las cardiopatías congénitas, que sabemos que una cardiopatía congénita es una alteración estructural del corazón que va a generar enfermedad en algún momento. Sabemos que hay algunas variantes anatómicas en las cuales se consideran o se llaman así, que a pesar de que hay cambios estructurales en el corazón, en ningún momento van a generar enfermedad. La realidad aumentada es esta tecnología que nos permite añadir o agregar elementos virtuales a la realidad con el fin de que podamos entenderlo y generar una experiencia mucho mayor al momento de querer aprender. Normalmente se pueden utilizar desde gafas especiales, pero como podrán ver hoy, desde su tablet o desde su teléfono celular, ustedes pueden utilizar la realidad aumentada. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cardiopatías congénitas, sabiendo de que una cardiopatía congénita puede manifestarse de muchas maneras. Hay muchas alteraciones, ya sean soplos, ya sean insuficiencia cardíaca, arritmias, pero hay un dato en particular que hace que nos prenda los foquitos de alarma a los cardiólogos pediatras, o bueno, nos hace que prendan los foquitos de alarma a cualquiera que se enfrenta a un niño que tiene este signo, y este es la cianosis. La cianosis es tan importante que nos ha hecho que a nosotros los cardiólogos pediatras que dividamos a las cardiopatías en las que tienen cianosis y las que no tienen cianosis, sabiendo que las que tienen cianosis nos preocupan no porque las que no la presenten, hablando de la cianosis, no sean peligrosas. Un niño que tiene una cardiopatía acianógena eventualmente puede tener en riesgo su vida. Sin embargo, las cianógenas hace que los primeros momentos de vida del niño, del recién nacido, tenga una mayor probabilidad de que sea una cardiopatía grave que pueda desencadenar incluso en la muerte. Entonces, es por esto que se decidió que se hiciera la clasificación de esta manera, sabiendo que la cianosis es esa coloración morada, violeta de la piel que se produce por la acumulación de la desoxihemoglobina, sabiendo que la desoxihemoglobina es la fracción de la hemoglobina que no está unida al oxígeno. Cuando tú tienes una concentración mayor de 5 gramos de cilitro de desoxihemoglobina, es cuando tú puedes ver la coloración violeta. Un poquito menos de eso no quiere decir que no haya ningún problema. Tú puedes tener ya una cardiopatía congénita, incluso una cardiopatía congénita cianógena y no poder detectar simplemente porque tus ojos todavía no pueden ver la cianosis. Es por eso que se realizó el tamiz cardiológico neonatal, que es tan sencillo como medir la saturación de oxígeno preductal y postductal. Preductal sabemos que es en el brazo derecho y postductal en cualquiera de las extremidades. Muchas veces nos preguntamos por qué no medir la saturación preductal en el brazo izquierdo. Pues el conducto arterioso, que es el que nos determina evidentemente si una saturación es preductal o postductal, puede estar unido en la aorta antes o después de la subclavia izquierda y por lo tanto ya con esto nos genera un sesgo y no nos permite saber a ciencia cierta si lo que estamos midiendo es una saturación preductal o postductal. Es por eso
que siempre utilizamos el brazo derecho y una de las dos extremidades inferiores. Una vez de que ya sospechamos que tenemos una cardiopatía cianógena, es cuando nosotros ya vamos a poder comenzar con un proceso deductivo en el cual nosotros determinemos qué tipo de cardiopatía cianógena puede ser, ¿sí? Cuando tú hablas de cianosis, hay muchas causas de cianosis. Tenemos cianosis respiratoria, en la cual por una alteración en la difusión, perfusión del oxígeno a nivel de los alveolos, pues evidentemente la sangre no se termina oxigenando. Tenemos cianosis también periférica, hablando de, digamos, enfermedades arteriales periféricas que pueden encontrarse nada más en una extremidad. Pero cuando hablamos de cianosis central cardiovascular, hay dos causas primarias. Hablamos de la cianosis oligoémica y la cianosis no oligoémica. Entendiendo por cianosis oligoémica, aquella en la cual hay una oligoemia pulmonar. Como ustedes pueden entender, tan solo con la palabra oligoemia significa poca sangre. Por alguna razón, la sangre no está llegando a los pulmones para oxigenarse. Es por eso que aquí podemos ver, déjenme, saco mi... Si ustedes pueden ver aquí, van a poder entender cómo la sangre llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas, pasa al ventrículo derecho y de ahí sale a la arteria pulmonar. Una vez de que llega a los pulmones se va a oxigenar y una vez de que ya se oxigene, la sangre regresa al corazón, a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí va a irse por la aorta a todos los sistemas corporales. O sea, va a hacer que la sangre llegue a donde se necesite. Entonces, cuando hablamos de cianosis oligoémica, estamos entendiendo de que por alguna razón la sangre no llega a los pulmones y no se oxigena. Entonces, cualquier cardiopatía que genere que no llegue la sangre a los pulmones, pues vamos a clasificarla como cianosis oligoémica. Y para esas, pues tenemos muchas y muy diversos tipos de cardiopatías. Por ejemplo, aquí podemos ver que en este dibujo que hice, estamos observando esto que se conoce como septum conal. Cuando el septum conal se desvía de forma anterior, o sea, hacia adelante, va a obstruir el tracto de salida del ventrículo derecho. Hay que recordar que anatómicamente el ventrículo derecho es el que queda más anterior, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi dibujo clásico que tenemos siempre cuando vemos los libros, siempre observamos que de este lado, pues uno pensaría de forma deductiva que este es el lado derecho y que este es el lado izquierdo. Sin embargo, no es así en el cuerpo. Cuando nosotros estamos viendo, abres el pecho y observas el corazón, vas a encontrar que el ventrículo derecho es el que se encuentra de forma más anterior. Entonces, ahí ya empiezas a tener un poquito de discrepancia en cómo entiendes las cardiopatías cuando la estás viendo aquí, que si viene alguien y te lo explica y te dice, ok, el septum conal se está desviando de forma anterior y que esto al desviarse hacia acá es anterior, bueno, ya empiezas a entender la fisiopatología de este tipo de cardiopatía. Entonces, aquí vamos a tener una obstrucción del ventrículo derecho porque nuestro septum conal se desvió hacia adelante. Al mismo tiempo, al desviarse hacia adelante, vamos a tener una separación del septum conal con el septum interventricular. Por lo tanto, no vamos a tener una continuidad del septum, generando una comunicación interventricular. Al mismo tiempo, al incrementar la presión del ventrículo derecho, pues vamos a tener una sobrecarga. Y al tener una sobrecarga sistólica, pues evidentemente la masa muscular va a empezar a incrementarse. Como todo músculo que se trabaja, al incrementar la presión del ventrículo derecho, estamos teniendo una sobrecarga que va a generar hipertrofia del ventrículo derecho. Y debido a que el septum conal se desplazó de forma anterior, la aorta que está pegada al septum conal, porque es parte del cono tronco, pues vamos a tener una dextroposición de la aorta y va a quedar por encima del septum interventricular. Y es a lo que conocemos como cabalgamiento ventricular. Y así ya vamos a tener las 4 unidades que comprenden la tetralogía de Fallot. Vamos a tener la estenosis pulmonar, subpulmonar o infundibular. Vamos a tener la comunicación interventricular muscular. Vamos a tener una hipertrofia del ventrículo derecho y evidentemente el cabalgamiento de la aorta. Y así ya podemos entender con un dibujo un poco
en cuanto a cómo se genera tanto la anatomía como la fisiopatología de la tetralogía de Fallot. Y así podemos explicar diversas cardiopatías. Por ejemplo, en esta que podemos ver que no hay una continuidad entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar y evidentemente estamos hablando de una atresia pulmonar con comunicación interventricular. Que aquí, al ver esta imagen podemos deducir y entender que si la sangre no tiene una forma de llegar a la arteria pulmonar, pues no se va a oxigenar, ¿verdad? Y al no oxigenarse, evidentemente vamos a tener cianosis. Y si tú dices, no puede llegar a los pulmones absolutamente nada de sangre, el paciente va a fallecer. Claro que sí, pero bueno, podemos encontrar, como en este caso, un conducto arterioso persistente. El conducto arterioso permeable o persistente va a hacer que la sangre, en lugar de irse a la arteria pulmonar, se va a lograr ir a través de la arteria aorta al conducto arterioso y de ahí llegar a la arteria pulmonar una sangre mezclada que permita que tengamos un cierto grado de oxigenación y por lo tanto que siga vivo el paciente. Tenemos una cardiopatía ducto dependiente, que es cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, las prostaglandinas para mantener el conducto permeable y de esta manera pueda vivir el paciente. Y así también podemos observar, por ejemplo, en este paciente, que sabemos que si bien aquí podemos ver una aurícula derecha, un ventrículo derecho y una arteria pulmonar, pues observamos que la tricúspide no está dispuesta de una forma normal y vemos cómo la inserción de la valva septal de la tricúspide está en un plano más inferior y más apical. Al poner en un dibujo, lo podemos ejemplificar y podemos entender hasta cierto punto cómo se está generando la fisiopatología de esta cardiopatía, entendiendo que al bajar la valva septal de la tricúspide, vamos a tener un volumen ventricular más pequeño y un volumen auricular mucho más grande. Y así vamos a saber que teniendo un volumen ventricular más pequeño, pues evidentemente la sangre no va a llegar a los pulmones en la cantidad adecuada y por lo tanto vamos a tener cianosis. Y esta es otra de las formas en las cuales nosotros podemos entender. En este otro gráfico que puse aquí, en este otro dibujo, podemos ejemplificar una atresia tricuspidia, en la cual la sangre no va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, va a ocupar o necesitar una comunicación interauricular para de esta manera llegar a la aurícula izquierda, mezclar la sangre de la aurícula derecha con la aurícula izquierda, pasar con dificultad por una comunicación interventricular que suele ser pequeña y luego encontrarse también con una estenosis pulmonar, entendiéndose así la dificultad que tiene la sangre para llegar a los pulmones y sabemos que va a haber una oligoemia que puede generar una cianosis. ¿Y cómo va a sobrevivir este niño también? Pues va a depender de qué tanta sangre pueda pasar por ahí y en muchos casos va a necesitar también de un conducto arterioso que permita que la sangre llegue después de que pasa por la aorta. Cuando hablamos de cianosis no oligoémica, estamos hablando en todos aquellos en los cuales la sangre sí llega a los pulmones y sí se oxigena. Pero entonces, ¿cuál es la causa de que tengamos cianosis? Pues sencillamente, y pudiéndolo explicar desde esta cardiopatía, vemos aquí cómo la sangre llega adecuadamente de la aurícula derecha a un ventrículo y de la aurícula izquierda llega a un ventrículo, pero este no está aceptado. Aquí en este dibujo podemos observar de una forma bastante gráfica que al no haber un septo, pues evidentemente la sangre se va a terminar mezclando y al mezclarse la sangre oxigenada que viene de la aurícula izquierda con la sangre no oxigenada que viene de la aurícula derecha, pues se mezcla y se va a ir a ambos a ambas arterias, tanto la arteria pulmonar como la aorta, y de esta manera vamos a tener que llegue la sangre con la misma presión. Sabemos que un ventrículo izquierdo suele tener presiones de hasta 90 milímetros de mercurio, dependiendo de la edad del paciente. Y un ventrículo derecho tiene presiones muchísimo más bajas. Al tener un ventrículo único, el ventrículo no sabe diferenciar y le va a dar la presión al que tenga mayor resistencia. En este caso, la aorta es la que tiene más resistencia y por lo tanto el pulmón se va a tener que aguantar y va a recibir la sangre a la misma presión que está generando el ventrículo único.
Y aquí ya es cuando vamos a tener problemas, porque evidentemente vamos a tener hipertensión pulmonar y posiblemente ese paciente va a requerir un bandaje pulmonar pues para disminuir ese hiperflujo que está llegando hacia los pulmones. Acá tenemos otro ejemplo tan característico en el cual aquí se ve muy sencillo porque pues podemos ponerlo de lado a lado. Todos estos dibujos son formas de explicar las cardiopatías de una forma sencilla, pero empezamos a alejarnos de la realidad de las cardiopatías y no nos permite entender el panorama completo, que es hacia donde nos vamos a dirigir cuando estamos hablando de la realidad aumentada, que es hacia donde nos estamos dirigiendo. Entonces aquí podemos ver como si tenemos una aurícula derecha y un ventrículo derecho, tenemos una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo, pero vemos que la arteria aorta está saliendo del ventrículo derecho y la arteria pulmonar está saliendo del ventrículo izquierdo. Entonces estamos hablando de una transposición de grandes arterias. Al ver esto, pues podemos entender que la sangre desoxigenada se está yendo a la aorta. Ya con eso entendimos que hay cianosis, ¿verdad? Y que la sangre ya oxigenada se está yendo a los pulmones y por lo tanto se está volviendo a oxigenar. Esto nos va a hacer que tengamos dos circuitos en paralelo y que de esta manera no podrán mezclarse adecuadamente. ¿Qué va a necesitar este paciente para que continúe vivo el paciente? Pues va a ser una comunicación interauricular que haga que la sangre se mezcle desde la aurícula izquierda con la derecha, pasando la sangre oxigenada en un cortocircuito de izquierda a derecha y se pueda ir hacia la circulación derecha, que es de donde está saliendo la aorta. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver también, normalmente las venas pulmonares, como podemos ver en esta otra imagen, deberían llegar a la aurícula izquierda. Y en este caso, ¿qué está pasando? La sangre está llegando a un colector que sube, aquí lo podemos ver, las 4 venas pulmonares llegan a un colector que sube a la innominada y termina bajando. Son formas muy gráficas de entender, por ejemplo, una conexión anómala total de venas pulmonares. Aquí podemos ver que llega la sangre oxigenada a la vena cava superior y pues se está mezclando evidentemente con la sangre desoxigenada. ¿El paciente qué va a requerir para estar vivo y tener gasto sistémico? Pues también una comunicación interauricular que haga que pase la sangre desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda y de esta manera tener gasto sistémico. Como pueden ver, hay muchas formas en las cuales uno puede hacer representaciones gráficas que nos permita entenderlas. Sin embargo, nos quedamos limitados para una comprensión más profunda de cómo están dispuestas anatómicamente estas estructuras. Es fácil entender la fisiopatología utilizando dibujos, pero cuando ya nos ponemos a ver imágenes, por ejemplo, radiográficas, donde ponemos el corazón y decimos, ok, aquí tenemos esta estructura, vemos que la punta del corazón está levantada, y es cuando podemos decir, vemos, ok, tenemos oligoemia pulmonar, la radiografía está con bajo flujo pulmonar, el paciente está con cianosis y vemos datos de crecimiento de cavidades derechas, cuando podemos ver que hay hiperflujo pulmonar con crecimiento biventricular, que estamos hablando de, por ejemplo, en la anterior, de una tetralogía de Fallot, o en esta, de un ventrículo único, donde podemos observar que el paciente tiene cianosis, tiene hiperflujo pulmonar y tenemos cardiomegalia. La característica imagen que nos ponen siempre y que muy pocas veces vemos porque no siempre se va a presentar en la conexión anómala total de venas pulmonares, donde se supone que vamos a encontrar un colector que sube hacia la vena innominada y hacernos esa imagen de doble círculo que nos representaría el muñeco de nieve. Entonces, sabemos que el diagnóstico al final lo vamos a terminar haciendo con ecocardiograma, donde podemos ver las imágenes, por ejemplo, un ventrículo único donde observamos de forma dinámica cómo la sangre de las dos aurículas va a terminar en esa imagen ventricular única, o podemos observar también el famosísimo cabalgamiento de la tetralogía de Fallot, donde podemos observar de una forma muy gráfica cómo se observa que está cabalgando, que a mí siempre me ha gustado poner esta imagen así porque se asemeja a un jinete que está cabalgando y por eso alguien con mucha pues decidió ponerle que eso era un cabalgamiento, ¿verdad? Entonces,
Aquí podemos ver un síndrome de ventrículo derecho hipoplásico y observar cómo pues el volumen ventricular disminuido evidentemente va a hacer que la sangre no llegue a oxigenarse a los pulmones. Entonces, esta imagen que vemos aquí, este ecocardiograma, es una anomalía de Epstein, donde podemos ver el plano de las válvulas auriculoventriculares y vean cómo la valva septal de la tricúspide está muchísimo más inferior. Cuando hablamos de la realidad aumentada, es al punto al que queremos llegar, ¿sí? Ya entendimos que hay muchas formas de explicar las cardiopatías congénitas y ya entendimos que si bien podemos entenderlas, podemos explicar la fisiopatología, nos hace falta que podamos también entender en un plano tridimensional cómo las vamos a encontrar. Para eso, y es lo que yo les voy a mostrar en este momento, encontramos que hay formas en las cuales tú puedes verlo y puedes participar para entenderlo. Ya prácticamente todos los celulares, incluyendo, y de hecho es muchísimo más fácil gracias a su interfaz, por ejemplo los iPhone, los que tienen iOS, nos permite ver las cardiopatías con este tipo de programas. Al ver aquí la realidad aumentada, nos va a poder entender, nos va a permitir entender cómo están dispuestas las distintas características de los corazones. Uno puede ver en esta forma, disculpen de que no puedo hablar con el micrófono porque tengo que agarrar esto. Pueden ustedes dar la vuelta y pueden observar las diferentes alteraciones estructurales que el corazón está presentando. Por ejemplo, en esta, ustedes pueden ver en esta zona, justo aquí, donde me voy a acercar, el septum interventricular, y vean la diferencia entre la parte inferior y la parte superior de lo que se le conoce como masa muscular. Vean la masa muscular de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es el que se encuentra en la parte de abajo, y vean la masa muscular de la parte que se encuentra más anterior. Cuando ustedes ven el corazón en un eje largo, que es este que estamos poniendo aquí, podemos observar que la parte que está más pegada al esternón es la parte que se encuentra en la parte de arriba. Entonces, la estructura que siempre vamos a encontrar de forma anterior va a ser el ventrículo derecho. Y aquí es el que podemos encontrar que está con mayor masa muscular. Esa es la hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí ustedes lo que pueden ver, me quito esto, es esta estructura que se ve aquí, que la voy a ampliar. Esa es la aorta. Y lo que pueden ver acá es el septum interventricular. Eso que se ve de que la aorta está encima es lo que conocemos como cabalgamiento de la aorta. Vean como una porción de la aorta sale del ventrículo derecho y otra porción sale en el ventrículo izquierdo. Por eso se le llama cabalgamiento, porque la sangre, cuando no, acá no observamos, vemos aquí la aorta, pero no vemos cómo sale la sangre de la arteria pulmonar. De hecho, si yo me muevo y yo quiero entrar, por ejemplo, aquí, vamos a encontrar en esa zona que no hay una salida adecuada del ventrículo derecho. Y aquí podemos ver en la parte anterior cómo está apretada el tracto de salida, está más pequeño. Eso es la estenosis de la pulmonar.
¿Ustedes creen que va a llegar suficiente sangre hacia la arteria pulmonar debido a esa estenosis? Va a complicar las cosas. Y mientras más esté obstruido, pues más complicado va a ser para el corazón lograr sacar sangre. ¿Y qué pasa cuando se aprieta la pulmonar con cada latido? ¿A dónde creen que se va a ir la sangre desoxigenada? Pues evidentemente se va a ir hacia la aorta. Y eso es lo que se le conoce como crisis de hipoxia. No alcanza a llegar la sangre hacia la arteria pulmonar, se va por la aorta de forma aguda porque el niño se puso a llorar y por lo tanto este incremento de la desaturación de forma aguda va a generar hipoxia tisular. La hipoxia tisular va a hacer que se genere la acidosis y todo lo que conocemos en las crisis de hipoxia. Asimismo, en este tipo de alteraciones podemos ver en este tipo de reconstrucciones, por ejemplo, si yo me voy hacia el otro lado, ¿sí? Y me muevo, puedo ver cómo están dispuestas las arterias coronarias. Aquí podemos observar cómo tenemos una vena cava inferior, una vena cava superior, y vemos por dónde están discurriendo las arterias coronarias, y vemos aquí el surco entre la aurícula y entre el ventrículo, que como ya les dije, la parte que se encuentra, digamos, ahora yo soy el esternón, ¿cuál es la estructura que tenemos más anterior, o sea, más cerca a mí? Evidentemente es el ventrículo derecho. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que saber muy bien dónde están discurriendo las arterias coronarias. Si una arteria coronaria se le ocurre nacer, digamos, la descendente anterior, nacer de la arteria coronaria derecha, que sería esta que podemos ver desde acá, ¿sí? Puede entorpecer el proceso, digamos, en una cirugía. ¿Por qué? Porque cuando pase por aquí, al querer cortar para ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho en la cirugía de corrección de la tetralogía de Fallot, pues vamos a tener un problema, un gran problema porque pueden llegar a cortarla. ¿Y qué pasa si cortas una coronaria? Pues se infarta, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver otra de las utilidades que tenemos para las reconstrucciones de la realidad aumentada. Podemos volver a incrementar esto, ¿sí? Vean cómo incluso puedo hacer lo más grande esto y de esta manera podemos ver acá las estructuras de la aurícula izquierda, observar aquí y estas son las venas pulmonares. Vean cómo las venas pulmonares están llegando aquí, podemos observarlas. Vean cómo llegan hacia la aurícula. Podemos ver la válvula mitral, analizar cómo tiene los velos unidos a las cuerdas tendinosas y las cuerdas tendinosas unidas a los músculos papilares. De la misma forma, ver cómo el ventrículo derecho está mucho más trabeculado que el ventrículo izquierdo, ver los falsos tendones del ventrículo izquierdo, una infinidad de cosas que nosotros podemos observar en una tecnología de realidad aumentada. Y hace que tengas una mayor forma de comprender este tipo de cardiopatías que tan solo haciendo un dibujo. Y no es el único tipo de cuestiones que podemos observar. También tenemos otro tipo de reconstrucciones en los cuales aquí tenemos otro falor. Vuelvo a agarrar esto porque vamos a ver. Por lo mismo de la luz. Y vean el tipo de reconstrucciones que podemos hacer también. Acá estamos hablando ya de reconstrucciones de órganos, ¿sí? Donde podemos verlos no solamente en cuestión digital, no solamente estamos hablando de las reconstrucciones, por ejemplo, de una tomografía, también debido a fotografías de alta resolución que se pueden tomar de los órganos, podemos ver la tecnología en realidad aumentada para poder intentar explicar, por ejemplo, en un paciente que falleció, qué fue lo que pasó y hasta observar las zonas que pudieron haber tenido isquemia, las zonas que pudieron haber tenido necrosis. Vean cómo aquí se puede ver el tejido lipídico, vean cómo se observa el ventrículo derecho y aquí van a poder ver, como en este caso, que fue obviamente de un paciente que falleció, vean cómo se encuentra la masa ventricular. Vamos a ponerlo así y vean cómo yo me puedo acercar al corazón, vemos la parte anterior, me puedo incluso agachar aquí y vean cómo se observa el ventrículo.
Aquí podemos ver la hipertrofia marcada del ventrículo derecho. Podemos ver cómo se encuentra esta zona con los músculos papilares. Vemos cómo se encuentran los vasos sanguíneos, las coronarias. Podemos dar vuelta, observar las aurículas. Todo para poder entender, digamos, después de una necropsia, qué fue lo que pasó. No solamente nos sirve de manera didáctica, también nos permite ver, por ejemplo, ya posteriormente, para analizar los casos, tanto para una cirugía como cuando las cosas no salen bien. A veces no es que las cosas no salgan bien, a veces los corazones también están muy mal hechitos, entonces pues no podemos hacer más. Veamos este otro, que les va a parecer también muy didáctico. Volvemos a regresar con la luz. Y aquí podemos ver con esta otra reconstrucción digital totalmente. ¿Pueden identificar qué cardiopatía es esta? Digamos que esta es la estructura más anterior. ¿Cuál es? ¿Cuál dijimos que era? Ventrículo derecho. ¿Qué estructura ven aquí que está saliendo del ventrículo derecho? Que incluso yo me acerco y puedo ver aquí el tracto de salida y vean cuál es la que sale allí del ventrículo derecho. Es una transposición de grandes arterias. Vean cómo aquí se observa la aorta que sale justamente de aquí. Podemos ver los troncos supraórticos. Podemos ver un conducto arterioso que está uniendo la arteria pulmonar con la aorta. Podemos ver los pulmones. Y aquí se puede entender muchas de las cosas. ¿Por qué? Porque entendemos cómo la sangre que viene desoxigenada, vean la parte anterior del corazón, digamos, llegan aquí las venas cavas a la aurícula del lado derecho, vemos cómo discurren las arterias coronarias y la sangre desoxigenada está llegando a este ventrículo derecho, que de ahí está saliendo de forma anterior, ¿sí? Esa gran arteria que se llama aorta. Y es evidente que con esto pues vamos a tener cianosis. Uno va a entender de que si la sangre está llegando desde las venas cavas, por solo lógica, esa sangre viene sin oxígeno y está pasando directamente hacia la aorta, que es la que le lleva la sangre a todos los sistemas corporales, incluido evidentemente la piel. Y del otro lado tenemos que los pulmones hacen muy bien su trabajo y con estas venas que podemos ver aquí, que son las venas pulmonares, llegan a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda la sangre oxigenada pasa a este ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, que vemos aquí muy bien, y podemos ver cómo de aquí dentro sale ese vaso que se observa ahí, y ese vaso es la pulmonar. Y al salir la pulmonar de ahí, que podemos ver que no está teniendo un infundíbulo como normalmente lo tiene, y no tiene coronaria saliendo de ahí, pues bueno, la sangre que va a llegar hacia los pulmones es esa sangre oxigenada. Y al oxigenarse esa sangre, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a volver a oxigenar, ¿sí? Es una sangre que está circulando en paralelo, cada quien por su rumbo, y que solamente cuando tenemos una comunicación interauricular, que podemos nosotros verla encontrándola allá en el fondo, me voy a meter aquí el corazón, aquí podemos ver el papilar, podemos ver la mitral, y podemos encontrar de este lado un defecto interatrial, ahí que no se ve muy grande, ahí ese mero, ese es el defecto interatrial que permite que se comuniquen la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y de esa manera, pues permite que haya un intercambio de sangre y al intercambiar la sangre, permite que el paciente siga vivo. Vamos a utilizar otro ejemplo también. Esta otra cardiopatía que es muy bonito también. Bueno, decimos bonito, ¿verdad? Pero para los pacientes no tanto. Vamos a ponerlo otra vez.
Esta cardiopatía no es de las que les puse dibujito, a ver si alguien puede. No sé si vieron cuando se anunció que era un taller hands-on. Entonces, si alguien quiere pasar y quiere decirme qué tipo de cardiopatía cree que es, va a ser muy bienvenido. Nada más dejen que la luz nos ayude. ¿Alguien se anima a pasar? Aquí se ve medio raro, pero no está tan raro. Vean. ¿Pueden ver ustedes cómo tenemos una vena cava que llega a una aurícula derecha? Y ahí podemos ver qué pasa a través de un ventrículo, a través de una válvula al ventrículo derecho, ¿sí? Y la sangre que viene de la aurícula izquierda, que es esta que se ve aquí, va a llegar al ventrículo izquierdo. Pero ¿qué es lo que ven aquí? ¿Hay dos salidas o una salida? Una sola salida. ¿Cómo se le denomina esa cardiopatía? Es un tronco arterioso común. Vean la forma tan bonita de entender este tipo de cardiopatías cuando lo tienes así, de esta manera. Observen cómo se ve el tracto de salida y vean cómo solamente aquí hay un vaso. Evidentemente hay una comunicación interventricular que une a los dos ventrículos y de ahí sale este gran vaso, esta gran arteria, que es el tronco arterioso. Sabemos que embriológicamente, después de hacer un giro, el septum espiral se divide para tener tanto una aorta y una pulmonar, pero si se detiene ese proceso, el corazón puede adaptarse y buscar su camino. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que decide? Pues que salgan las ramas de la arteria pulmonar del mismo tronco del que está saliendo la aorta. Entonces podemos ver cómo en ese mismo gran vaso va a salir la aorta y van a salir un pequeño tronco y de ahí las ramas de la arteria pulmonar. Aquí podemos ver uno, ¿sí? Y aquí podemos ver otra de las ramas de la arteria. Y de esta manera podemos nosotros entender cómo este paciente que solo tiene... ¿Creen que ya se acabó la pila? Sí, muy bien. Ustedes pueden ver de esa manera cómo es de que la sangre va a tener que irse con la misma presión hacia los dos lados, tanto hacia la arteria pulmonar como a la aorta. Y al poder ver ese tipo de reconstrucciones vamos a poder entender qué tipo de cirugía podría requerir ese paciente. Si vemos que tiene un adecuado tronco pulmonar saliendo de la aorta, bueno, del tronco arterioso común, es posible que requiera un bandaje pulmonar hasta que el paciente esté lo suficientemente grande para que se pueda corregir ese tipo de cardiopatía. Sí, claro. Entonces, para esto nos sirve la tecnología, para encontrarle opciones y que nosotros podamos utilizarlas para enseñar, no solamente para cuestiones didácticas te va a servir, también cuando ya estás en tu trabajo, el tener este tipo de reconstrucciones te permite ver de una forma más efectiva y de una forma más similar a la vida real o similar a lo que vas a encontrar cuando abras el pecho, la estructura cardíaca. No es lo mismo entender de forma bidimensional, porque incluso en los ecocardiogramas, las tomografías, nos permite tener reconstrucciones, pero esas reconstrucciones, si ustedes pues han tenido, por el tipo de cortes que tienen, a veces no nos permite verlos de forma como nosotros quisiéramos, no nos permite voltear el corazón arriba abajo para poder ver todas estas aristas, estos pormenores que pueden llegar a tener en las alteraciones estructurales del corazón y podemos definir de mejor manera cómo va a ser el procedimiento que más requiere este paciente. Otra vez les agradezco mucho haber estado en esta ponencia. Yo sé que ya a esta hora es muy, muy cansado,
pero les agradezco mucho. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Perfecto. Así es. De hecho, yo aquí los traigo. Este no requiere no se requiere ningún tipo voy a- Ya, pues. de aplicación especial para poder observar ese tipo de programas. Yo lo pongo aquí y de hecho es incluso hasta un poquito más sencillo, porque podemos observarlo, puedes verlo y lo mismo que yo estaba haciendo con la tablet, puedes observar en el corazón. Aquí podemos ver una coronaria. Si quiere puede parar. La aplicación, las imágenes se obtienen de recursos, digamos, del DICOM de una resonancia. Se utiliza la resonancia, se utiliza el DICOM y con programas de software con el cuales los transforman en realidad aumentada, se pueden tener para obtenerla. Hay ya plataformas, hay bases de datos y como bibliotecas virtuales donde se pueden adquirir algunas de las imágenes en las cuales tú puedes ver y pues para fines de enseñanza podemos tener, por ejemplo, algunas evidentemente son de paga, pero tú puedes tenerlas en tu celular y puedes observarlas. La otra es esa, o sea, se puede enviar cuando se tienen el recurso, digamos, cuando se tienen los DICOM que son de las resonancias, se pueden mandar a estos laboratorios virtuales para que las reconstruyen en realidad aumentada para tener determinados pacientes específicos, digamos, yo tengo este paciente, me le hicieron esta resonancia, obtengo el DICOM de la base de datos, lo mando y me la reconstruyen para poder yo utilizarlo de forma de realidad aumentada. Pero cuando se quiere hacer para enseñanza, ya hay bibliotecas virtuales que incluso pueden buscar en internet. Si no, me pueden mandar, no sé si me aparece ahí, si no, ahorita les paso sin problema mi Instagram y les puedo mandar algunas bibliotecas virtuales donde se pueden adquirir algunas de estas imágenes. Algunas son de paga, algunas otras se pueden descargar, pero digamos, si tienen un iPhone, las pueden ver sin necesidad de descargar ningún tipo de programa especial. Y de esta manera ya pues nada más este tipo de programas así de visualizador de realidad aumentada, lo puedes, ya viene incluido en el iOS, ya viene incluido en cualquiera de los iPhone, no necesitas hacer absolutamente nada más que descargar el archivo y empezar a verlo. Así nada más. Lo que acabo de hacer ahorita con la tablet, lo pueden hacer todos ustedes con su celular. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.
So, Would you wait flight? I can get you waited tonight. You know I can change your life. First class, alright. Would you wait flight? I can get you waited tonight. You know I can change your life. First class, alright. Would you wait flight? I can get you waited tonight. You know I can change your life. First class, alright. Would you wait flight? I can get you waited tonight. You know I can change your life. First class, alright.
Time we spent together in a brown room, birds on the feather, different kind. We were lying through the pain, but never was so bad. I get caught, I get disconnected, like an ¿Lo de en línea? A ver, si quieres. Sí, vale. Ok. Hola, buenas tardes. Por respeto a los que estuvieran conectados en línea, si alguno se une a la dinámica en Kahoot, por acá los veremos. Esperaremos 5 minutos. No, ese te toca te paso el micro. Buenas tardes, doctores. Bueno, comentaba para los que estuvieran conectados en línea que esperábamos 3 minutitos más, pero aprovechando el quórum, eh, les cuento un poco de, de lo que hacemos en Reto Cardiología. ¿Alguno ya conoce Reto Cardiología? Gracias. Y Reto ENARM, Reto MD, ¿sí? Ah, gracias. Pues arrancamos hace 8 años con esta aplicación móvil con miles de casos clínicos para ayudar a médicos generales a prepararse para el ENARM. Eh, con los años, pues hemos ido explorando, entendiendo como otras posibilidades eh, de cómo ayudar a los médicos en formación. Lanzamos Reto Oftalmo en 2022, Reto Derma 2023 y también Reto Cardio en diciembre del año pasado, noviembre. ¿Mm? La, la contraseña poco a poco. Eh, y pues ayer platicamos mucho más grande explicación de lo que hacemos en Reto Cardio. Tiene la columna vertebral con miles y miles de casos clínicos. Le apostamos muchísimo al aprendizaje basado en casos clínicos. Tenemos ya la sección de cursos, el Vademecum. Y pues aquí la dinámica es súper rápida, 10-15 minutos, donde puedan ver un poco de los casos clínicos que hace nuestro equipo de cardiólogos para que conozcan un poco. Eh, los invito a unirse al Kahoot, si no solamente van a competir entre Elizabeth y Alexis. ¿Alguno de ustedes es Elizabeth o Alexis? Perfecto. Gracias. Eh, y para el ganador les, les vamos a dar 100 becas, ¿no? Para que ustedes decidan a qué 100 médicos les quieren regalar las becas, ¿no? Ya sean médicos generales, cardiólogos, dermatólogos, oftalmólogos, 100 becas para quien quieran, ¿no? Entonces, pues creo que ya pasaron los 5 minutos, a un minutito más. ¿Alguno de ustedes es residente? A ver, todos. Perfecto. ¿En tercer año? Segundo. Bien. Segundo cardio. Muy bien. Y pues bueno, también cualquier
cosa arrancaré la dinámica, pero cualquier cosa, siempre lo que necesiten para ideas, ¿no? El próximo año vamos a hacer casos clínicos ya para el Colegio Americano en inglés, para el Consejo de Intervencionismo también. Entonces también estaremos buscando cardiólogos que nos ayuden a escribir y redactar contenido. Buscamos muchos convenios para hospitales y universidades para poderles regalar nuestras plataformas becas. Entonces siempre contáctenos por el medio que les sea más fácil. Perfecto, pues arrancamos, si les parece. Si me podrían ayudar por ahí a donde dice empezar. Y pues, siempre que empezamos la redacción de casos clínicos, Uri Torruco, que es nuestro director de educación médica, hace un taller de capacitación a los cardiólogos, a cualquiera de los especialistas, a cómo se debe estructurar un caso clínico. Adelante. Y pues aquí el primero. Mujer de 42 años hospitalizada por choque cardiogénico secundario a síndrome de Takotsubo. Se reporta gradiente de tracto de salida de ventrículo izquierdo en 38 mmHg y presión arterial sistémica. Con esos parámetros. Y al siguiente, por favor. Vienen las cuatro opciones, ¿no? Estamos basados como en la taxonomía del examen de consejo del Consejo Mexicano. Entonces, estas son las cuatro opciones. Y lo más importante pues, es lo que viene a continuación, ¿no? Siempre explicamos si un usuario tiene la opción correcta, por qué es la correcta, y si se equivoca, por qué no es la correcta. Entonces, no vamos a ventanear quién contestó qué. Siguiente, por favor. Siguiente, de una vez. Y aquí viene la retroalimentación, ¿no? Eh, los que ya han usado la plataforma, pues conocerán que dentro de la plataforma viene la retroalimentación y en paralelo las guías que sustentan el porqué de esa respuesta. Siguiente, por favor. Mujer de 27 años con 22 semanas de gestación, quien es referida porque su médico le diagnosticó pericarditis aguda después de una gastroenteritis. Siguiente. Los casos clínicos, así como en el examen de consejo, vienen de una a tres preguntas seriadas, ¿no? Pero bueno, regresando al caso, ¿cuál es el manejo sintomático indicado para esta paciente? Siguiente, por favor. Dos de una vez. Hasta la retroalimentación. Gracias. ¿Les hace sentido? Siguiente, por favor. Hombre de 19 años quien fue diagnosticado con comunicación intraauricular ostium secundum y se encuentra en protocolo para cierre del cortocircuito. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones contraindicaría el cierre de la CIA?
Siguientes dos, por favor. ¿Qué viene? La retroalimentación. Siguiente, por favor. Gracias. Doctor, ¿lo quieres leer para todos? Mujer de 57 años con antecedente familiar de miocardiopatía dilatada idiopática. Inició hace 2 meses con edema en miembros inferiores. Hace un mes se agregó disnea de moderados esfuerzos. Acudió con un cardiólogo quien realizó un ecocardiograma transtorácico en el que tenía una FEBI de 38%. Gracias. Siguientes, por favor. ¿Cuál de los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca es el responsable del síntoma inicial de la paciente? Siguientes. Gracias. Siguientes. Si quieren nos podemos ir más rápido. Ay, se nos fue. O si quieren nos saltamos al que sigue. Uno más. Listo, el caso 6. Acude al consultorio una mujer de 23 años de edad referida por taquicardia sinusal inapropiada. Está interesada en tratarse con ivabradina, pues no toleró un curso de beta bloqueadores. Siguiente. Gracias. Pronto. Con base en los datos publicados sobre ivabradina, ¿qué le dirías con respecto a los efectos adversos? Siguiente. Gracias. Doctor, ¿quieres leerlo? Mujer de 72 años con diagnósticos de obesidad mórbida, hipertensión arterial sistémica y estenosis aórtica grave. Se procede a TAVI por vía femoral con múltiples punciones arteriales, pero se coloca exitosamente, finalizando el procedimiento. La paciente refiere dolor abdominal y se documenta hipotensión y taquicardia. Gracias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hay algunos que contestan muy rápido. En promedio, en la plataforma, en Reto Cardio, eh, así son los casos clínicos, y en promedio les toma 46 segundos. Se toman 46 segundos. Eh, Siguiente. Obviamente 46 segundos con todo y la lectura. Sí. Gracias. Y viene la retroalimentación. Doctor, ¿lo podrías leer? Mujer de 68 años con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular.
Ingresa a sala de hemodinamia por cardiopatía isquémica crónica con prueba inductora de isquemia positiva. Por medio de abordaje radial se realiza angioplastía ADA que es exitosa. Previo a su egreso se identifica un hematoma radial de 15 centímetros por debajo de la articulación del codo. Gracias. ¿A qué clasificación de EASY corresponde? Siguientes, por favor. Hombre de 63 años quien padece diabetes, hipertensión y tabaquismo, en tratamiento con enalapril, aspirina, atorvastatina y metformina, se presenta con angina de esfuerzo y prueba de medicina nuclear positiva para la isquemia importante. Destaca creatinina sérica en 2.1 y una tasa de filtración glomerular de 39 mililitros por minuto. El paciente será llevado a cateterismo. Siguiente. ¿Cuál es la estrategia más eficaz en disminuir la incidencia de nefropatía inducida por contraste? Siguiente, por favor. Va repuntando Alexis. Siguientes, por favor. Hom- Doctora Meses. Hombre de 22 años con displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que se encuentra en seguimiento en la consulta. Pregunta sobre qué medidas en su vida diaria puede implementar para disminuir su riesgo de muerte súbita. Aparte de su desfibrilador automático implantable que le fue colocado el mes previo a su consulta. ¿Qué recomendación de la vida diaria le sugeriría? Perdón ahí que se nos fue un acento. Siguiente, por favor. Caso 11. Mujer de 35 años postoperada de trasplante de corazón ortotópico con anastomosis bicaval, acude a consulta por palpitaciones que se asocian a disnea de duración de 5 minutos. La pregunta: ¿cuál es la taquiarritmia que más probablemente padezca la paciente? Siguiente, por favor. Doctor, me haces favor. Acude a su consulta un hombre de 65 años, quien padece diabetes e hipertensión de larga evolución. Desde hace 6 meses ha presentado dolor precordial de tipo opresivo asociado al esfuerzo, que se irradia a cuello y brazo izquierdo. Cede al cabo de 5 minutos de guardar reposo. La exploración física no tiene hallazgos relevantes. Frecuencia cardíaca 78, respiratoria 16, tensión arterial 140/80. El tratamiento de primera línea indicado para aliviar los síntomas de esta paciente es
Siguiente. Muchas gracias. Siguiente. Ahí. Doctor. Hombre de 56 años de edad quien acude al hospital por presentar dolor opresivo en la cara anterior del tórax, 10 de 10, irradiada cuello hombro izquierdo. A su llegada a urgencias, electrocardiograma con elevación del segmento ST de B1 a B4. Recibe tratamiento farmacológico inicial de infarto y pasa a cateterismo. Gracias. Siguiente. ¿Cuál es la proyección angiográfica en la que se puede evaluar la arteria responsable del infarto? Gracias. Siguiente. Caso 13. Son 15 casos. Bueno. Doctora. Hombre de 43 años sin antecedentes médicos relevantes, quien acude por presentar episodios autolimitados de disnea y palpitaciones aceleradas. Su monitor electrocardiográfico de 24 horas mostró paroxismos de fibrilación auricular rápida y su ecocardiograma transtorácico de reposo no documentó trastornos estructurales ni valvulares del corazón. No hay hipertrofia ni dilatación de cavidades y preserva buena función sistólica biventricular. Gracias. ¿Qué tratamiento inicial es el que mejor se adapta a las características de este paciente? Siguiente. Último caso. Mujer de 65 años que acude quejándose de edema, disnea de medianos esfuerzos con limitación funcional. Es hipertensa de larga evolución y actualmente pesa 110 kilogramos. En consulta tiene signos vitales normales y el electrocardiograma de reposo está en ritmo sinusal con hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál de los siguientes estudios diagnósticos tiene el mejor desempeño para evaluar su función cardíaca? Siguiente. Sí, aquí esperamos. Pues aquí fue un pequeño ejercicio, doctores, para que vieran 15 casos clínicos que hay dentro de retocardio. Y recalco, ¿no? Lo más importante es la retroalimentación. Aquí no pusimos las fuentes y los estudios para los que se basa cada una de las retroalimentaciones, pero como ya quizás lo han visto en retocardio, quien la ha usado, pues ahí es lo más importante. Y estamos desarrollando nuevas funcionalidades. Queremos que aquí mismo puedan seguir leyendo, indagando sobre estos temas al momento de que vean la retroalimentación. Ya tenemos la sección de notas editoriales, ya tenemos la sección de cursos, ¿no? Poco a poco iremos integrando más funcionalidades. Y bien, también dentro de la plataforma pueden marcar cualquiera de los casos clínicos que encuentran para decir, oye, hay un error, esto ya se actualizó, ¿no? Ahora que salen las guías europeas, quizás algunos los tendremos que actualizar, etcétera. Siguiente, vamos a ver quién ganó. Bueno, aquí ya no me acompañaron los doctores Jiménez y Joya, quienes el doctor Vicente ha liderado junto con el doctor Alejandro Sierra en la Ciudad de México todo el desarrollo de retocardio y el doctor Jorge Joya, colaborador de contenido.
Siguiente, para ver. Bueno, aquí pueden escanear un código QR para quedarse una beca. Quienes les interese se pueden registrar y les llegará su acceso para tenerla gratis. Siguiente. Vamos a ver quién ganó. ¿Quién es GBR? Felicidades, doctor. Ahorita platicamos. Pues gracias por participar. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Gracias. De nada, perdón por... And feeling like you're lonely. Someone else out there feels just like you. Oh, I got it, you can't do it, stranger. What do that every time you do?